Maranata familia, bienvenidos a otra presentación más de este seminario de profecía Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Estamos entrando familia en aguas profundas en nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis y especialmente sobre la temática sobre la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Así que si pueden acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 14, versículo número 9, en donde encontramos el mensaje final, la última amonestación, el último llamado de Dios a la tierra. Pero antes de leer vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos concedes nuevamente de estar aquí para estudiar tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, para entender las profundidades de la profecía, para ir y excavar y comprender las maravillosas palabras que tienes para nosotros, este mensaje que tienes para tu pueblo. Gracias por este privilegio y esta bendición, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, nos dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hemos estado estudiando durante este seminario las diferentes aspectos de este mensaje final de Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? El plan de salvación. Y dentro de este plan de salvación, familia, estamos advertidos sobre la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, familia. Y entonces, si Dios nos advierte sobre estas cosas, es porque Dios claramente nos va a explicar y nos va a enseñar qué es lo que nos quiere decir. Así que ahora entrando, familia, en esta temática, a veces la pregunta la gente se hace, ¿verdad?, sobre el anticristo. Y a veces cuando se habla del anticristo, la gente empieza a decir que el anticristo era Hitler, que era Saddam Hussein, que era Mao, que era Stalin, ¿verdad? Que que el anticristo era, ahora el anticristo es Donald Trump, antes era Hillary, Barack Obama, George Bush. Y sucesivamente la gente siempre cuando habla del anticristo siempre levantan, familia, sus especulaciones, interpretaciones propias. Pero familia, quiero que noten y entiendan algo, familia, que la Biblia nos advierte claramente sobre el verdadero anticristo. Miren cómo dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, ¿verdad? Plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, Juan habla de que sí, hay muchos anticristos, ¿verdad? Anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo, el que dice ser Cristo, y por ahí van a ver y van a seguir levantándose. Pero a la misma vez Juan nos dice que hay uno, el anticristo, que va por encima de todos, que estamos advertidos en la palabra de Dios, familia, y que vamos a ver. Entonces, para conocer y entender quién es el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, la imagen de la bestia, familia, y Babilonia, todo eso, comenzamos nuestro estudio en el tema anterior con Daniel capítulo 2, que yo le llamo la llave maestra, ¿verdad? Y Daniel capítulo 2, familia, es la base fundamental, la profecía fundamental elemental de las profecías apocalípticas para poder entender todo lo demás del cual estamos advertidos. Entonces, cuando fuimos a Daniel, vimos entonces un panorama profético fascinante donde Dios le mostró a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad?, sobre las cosas que iba a acontecer desde el reino de Babilonia hasta el final. Y vimos entonces esos cuatro reinos que se levantan: el oro, la plata, el bronce y el hierro, el imperio de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el imperio romano. Y luego vimos, familia, que la profecía dice que en los pies, entonces hay una división, ¿verdad? Se divide en dos, el hierro y el barro, y luego dice que entonces al final hay 10 dedos de los pies, que sería la sexta etapa de esa profecía. Y luego la séptima etapa es cuando viene una roca, una piedra, y pega y cae en los pies, ¿verdad que sí? Una fascinante profecía hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Porque ya las primeras 6 etapas todas pasaron, podemos confirmar históricamente, pero la última etapa de regreso de Cristo Jesús, familia, aún no ha ocurrido. Quiere decir que nos encontramos nosotros ahí, ¿verdad? Que yo digo en la uña de en la mugre de la uña de los pies, ahí a punto de que Cristo regrese en esa profecía inicial.
Ahora, familia, lo que vamos a estar viendo es lo que ya hemos hablado, del método que utiliza Dios para poder entender sus profecías apocalípticas. Si recuerdan el método, ¿cómo se llama? Recapitulación, ¿verdad? Repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Pues ya habíamos dicho que Daniel capítulo 2 es la base, ¿verdad? La suma y resta de la profecía. Ahora, familia, vamos a entrar un poquito más profundo en la división y multiplicación. Vamos a dar el próximo paso de repite y amplía, repite y amplía. ¿Y en dónde entonces encontramos el próximo paso, el próximo ciclo, ¿verdad? Habíamos utilizado también con Apocalipsis el término de que es cíclico. Pues sí, se aplica también lo mismo con la repetición y la ampliación. ¿En dónde está la próxima repetición y el próximo ciclo en la profecía para ir profundizando? Pues está en Daniel capítulo 7. Vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, familia, encontramos algo fascinante en el estudio de la palabra. Daniel capítulo 7, y vayan conmigo, por favor, al versículo 1. Daniel 7:1 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. Ahora Daniel está en visión, familia, y está en visión en el año aproximadamente 550. Y nos dice que Daniel entonces ve 4 grandes bestias que se levantan del mar. Ya habíamos estudiado lo que representa una bestia, representa una nación, un reino. Y habíamos estudiado lo que representa el mar, las aguas, los ríos. Representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que estas 4 bestias se levantan donde hay estas 4 naciones, donde hay muchas personas, poblaciones. Noten lo que sigue diciendo, versículo 4, perdón. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y aquí que otra bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de noche y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Aquí entonces, familia, aparecen estas 4 bestias que ve Daniel, ¿verdad? Un león, lo que parece, ¿verdad? Un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa, ¿verdad? Un tipo de bestia dragón que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, vamos a dejar nuevamente, familia, que la palabra de Dios nos explique qué representan estos 4 reinos. No tenemos que venir a tratar de inventarnos esto. La profecía, recuerden, no es de interpretación privada, sino que la profecía se interpreta por medio de la palabra de Dios. Ella misma se interpreta y corremos un riesgo muy grande cuando tratamos de interpretar las cosas de manera especialmente, le damos el contexto contemporáneo para decodificar los símbolos. Ahora vamos a empezar con el león, ¿verdad? Si empezamos con el león, pues es interesante que en la Biblia aparecen varios leones. Por ejemplo, un león es el león de la tribu de Judá, que representa a Cristo Jesús. Pero también la Biblia nos dice que hay otro león que anda como león rugiente. ¿Qué es quién? El diablo. Así que en este contexto el león representa, en el que estoy hablando, perdón, representa a Cristo o puede representar al diablo. Pero en este contexto, en Daniel capítulo 7, no puede estar hablando de Cristo ni del diablo necesariamente. ¿Por qué? Porque está hablando de una bestia, de un león, o sea, un reino, una nación. Ahora, ¿será que la Biblia nos explica y nos enseña qué reino está representado por un león en la profecía? Pues claro que sí. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. En Jeremías capítulo 4, miren cómo dice Jeremías capítulo 4, versículo 5. Vamos a empezar en el versículo 6. Jeremías capítulo 4, versículo 6. Miren cómo dice. Dice: alzad bandera en Sión, huid y no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador.
Dios le dijo a Jerusalén por medio de Moisés, de Jeremías, le dijo, si ustedes me siguen desobedeciendo, si ustedes siguen apartándome de mi palabra, apartándose de mis mandamientos, yo entonces voy a tomar eso como que ustedes no me quieren honrar, no me quieren en su vida. Y recuerdan qué hace Dios, Dios se aparta. Dios le dijo, me voy a apartar de ustedes, pero ¿qué va a pasar? Va a venir entonces el destruidor, el león va a venir y va a acabar y va a destruir con Jerusalén. Y entonces cuando miramos ese panorama, familia, nos preguntamos, ¿será que ocurrió o no ocurrió? Pues claro que sí. Si usted conoce el libro de Jeremías, usted sabe exactamente cuál es el reino, esa nación que fue la que Dios permitió que invadiera a Jerusalén y se la llevara. Pero vamos a confirmar, por favor, por medio de la palabra de Dios siempre, en Jeremías capítulo 52, vamos a ver cuál es esa nación, ese reino representado por el león que vino y conquistó a Jerusalén. Y dice Jeremías capítulo 52, versículo 12, y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Aquí, familia, la profecía nos dice que efectivamente vino entonces el destruidor de naciones, vino el león y fue representado ¿por quién? Por Nabucodonosor, por Babilonia. Así que viendo entonces, familia, este asunto, ¿cuál es entonces ese reino que está hablando en Daniel capítulo 7? ¿Cuál es el león, la nación? Pues familia, es representado ¿por quién? Por Babilonia. Ahora, es interesante notar que en la arqueología de Babilonia se encontraron muchas imágenes y entre esas imágenes esculpidos encontraron un león con alas. Fascinante, ¿verdad? Increíble lo que la profecía, cómo la profecía nos lleva no solamente a la historia, sino también a la arqueología, todos los aspectos que podemos para confirmar la inspiración bíblica. Ahora, vamos a la segunda bestia. Dice el versículo 5, y he aquí que otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba ¿qué? De un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho ¿qué? Levántate y devora mucha carne. Ahora aparece, familia, este oso, y dice que el oso tiene ¿qué? 3 costillas en la boca y está un lado más alzado que el otro. No sé usted, pero si usted está viendo lo que yo estoy viendo, Babilonia, ¿verdad que sí? El león, igual en Daniel capítulo 2, Babilonia. ¿Se repite o no se repite? Sí. Ahora vemos cuál es el segundo reino de plata, los medios y los persas. Ahora nos está hablando de un oso. Y noten que el oso tiene un costado más levantado que el otro. ¿Será que vimos lo mismo en Daniel capítulo 8? ¿Verdad que sí? Cuando estamos hablando sobre el carnero, decía que el carnero tenía 2 cuernos. Uno estaba ¿qué? Más alzado, más arriba que el otro, pero con el paso del tiempo el otro se tomó control. Así que familia, podemos entonces concluir, podemos mirar y analizar estas profecías y ver que aquí también está hablando el oso del reino de los medos y de los persas. Y es interesante notar por qué un oso, porque cuando usted estudia la historia usted se da cuenta que el oso es un depredador gigante. Y la historia confirma que el ejército de los medios y los persas en esa época era tan y tan grande, tenían algunos dicen que hasta 500,000 de soldados, o sea, eso es un ejército gigante, grandísimo. Imagínense en ese tiempo, hace miles de años atrás, imagínate cómo cuando venía ese ejército, ¿verdad? Dicen los relatos históricos que la tierra temblaba al saber que el ejército de los medios y los persas viene. En cuanto a las 3 costillas que tenía en su boca, ¿verdad? Eso nos está hablando entonces de los 3 reinos que fueron conquistados por los medios y los persas para convertirse en una superpotencia mundial. De esa estamos hablando de Egipto, de Babilonia y de Lidia, lo que es conocido como Turquía Menor, ¿verdad? Asia Menor, Turquía Menor al norte. Familia, vamos a la tercera bestia, versículo 6. Después de esto miré y he aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, familia, cuando analizamos entonces el mismo concepto, Babilonia, Medo-Persa, ¿cuál fue el tercer reino? El tercer reino fue de Grecia, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo el mismo patrón en que el leopardo representando a Grecia. Y si recuerden, decía en Daniel 8 que el macho cabrío, el cuerno fue quebrado y se levantaron ¿cuánto en su lugar? 4 cuernos se levantaron en el lugar de Alejandro el Magno, familia. Aquí entonces nos está hablando de ¿qué? De 4 cabezas, ¿verdad? Las 4 cabezas que surgen
del imperio de Grecia que se levanta. Así que, nuevamente familia, toda esta historia se está repitiendo. Pero miren la cuarta bestia. La cuarta bestia dice en Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en la visión de noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Vamos a ir a Daniel capítulo 2 para confirmar que está hablando entonces ese cuarto reino es el mismo que el cuarto metal de hierro que aparece en Daniel capítulo 2, versículo número 40. Y mira cómo lo dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Familia, es la misma explicación en Daniel 2:40 que se da en Daniel capítulo 7:7. Hablando de qué imperio, el cuarto imperio, el imperio romano, ¿verdad? El imperio más destructivo, más sanguinario que ha existido, familia. Aquí no está hablando entonces de lo mismo. Estamos viendo ¿qué? Estamos viendo profecías paralelas. Dios está repitiendo la misma información de Daniel capítulo 2 para saber. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando usted pasaba de las piernas de hierro, llegabas a los pies, ¿verdad? Y había una unión de hierro y barro, pero también habían ¿cuántos dedos los pies? 10 en total, ¿verdad que sí? Noten lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 7, que esta bestia era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía ¿qué cosa? 10 cuernos. Así que aquí hay 10 cuernos y en Daniel 2 hay ¿cuánto? 10 dedos de los pies. Nuevamente 4 reinos, 10 dedos. 4 reinos, 10 cuernos, familia. Es que estamos viendo, familia. Estamos viendo una profecía paralela, familia. Estamos viendo el próximo ciclo de la recapitulación que dice que repite y amplía, repite y amplía. Esa fue la parte repite. Hasta ahí, familia, la profecía nos está diciendo, vamos por el mismo paso. Dios está repitiendo la información. Pero noten qué sucede en el versículo 8. Algo cambia en el versículo 8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, se levantaba entre medio de los 10 cuernos, se levantaba ¿quién? Un cuerno pequeño. Aquí aparece, ¿verdad? El cuerno pequeño por primera vez. Y salía entre ellos, o sea, salía entre medio de los 10 cuernos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Familia, interesante notar, familia, que nos está diciendo que podemos mirar que después de la caída del Imperio Romano, la historia enseña que alrededor del año 476 cayó el último emperador romano del oeste llamado Rómulo Augustulo, ¿verdad? Cuando se dividió, se deshizo del Imperio Romano, y nos dice la profecía que entonces la caída del lado occidental del Imperio Romano se levantan 10 naciones. Las 10 naciones que, familia, componen lo que sería hoy Europa, ¿verdad? Y esas 10 naciones, familia, entonces aparecen, surgen dentro de la profecía. ¿Y qué sucede? Entonces nos dice, esos son los 10 cuernos o los 10 dedos de los pies. Pero luego ocurre algo muy interesante, y es que se levanta ¿quién? Se levanta el cuerno pequeño entre medio de esos 10 poderes, entre medio de esas 10 naciones del lado occidental del Imperio Romano, ¿verdad? Portugal, España, Inglaterra, Alemania, Francia. Todas estas naciones, familia, son los que surgen de la caída, la división del lado occidental del Imperio Romano. Entonces nos dice que ¿qué? Que el cuerno pequeño, dice aquí, se está levantando entre medio de esas 10 naciones. O sea que el cuerno pequeño, si vemos históricamente, primero se tiene que levantar después del año 476, porque ahí fue que cayó el último emperador. Luego viene la división entre 2 y 10, y luego entonces se levanta el cuerno pequeño entre medio de las 10 naciones o 10 reinos, de lo que es la caída del lado occidental del Imperio Romano. Pero otra observación que podemos hacer entonces es que nos da una ubicación continental donde podemos encontrar al cuerno pequeño. No puede surgir en Estados Unidos, no puede surgir en África, no puede surgir, familia, en Asia, sino que nos está diciendo ¿qué? Que el cuerno pequeño se levanta entre medio de las 10 naciones después de la caída del Imperio Romano. Significa que el cuerno pequeño se le tiene que levantar ¿en dónde? En Europa, familia, en Europa occidental, donde se que cayó el Imperio Romano, el lado occidental del Imperio Romano. Así que fascinante, familia, lo que estamos viendo. Interesantísimo por demás lo que nos está diciendo sobre esta cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera,
10 cuernos se levantan y luego se levanta el cuerno pequeño, que vamos a ver, familia, el cuerno pequeño es el anticristo de la profecía. Ahora, ahí no termina. Vamos a ir al próximo ciclo, familia. Daniel capítulo 7, versículo 15. Miren lo que dice aquí. Dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Eso está repetido, ¿verdad que sí? Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí está haciendo énfasis, familia, ¿en qué reino? En nuevamente el reino de Dios, el reino que vendrá a establecer Cristo cuando destruya y acabe con los reinos de la tierra. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y se va a levantar entonces la nueva Jerusalén, que va a ser eterno y para siempre. Noten que este segundo ciclo en Daniel capítulo 7 es corto, bien cortito, solamente 2 versiculitos. Repite, aquí no amplió, pero miren lo que sucede. Sí nos amplió en el anterior, ¿verdad que sí? En el versículo 8, repitió lo mismo de la bestia, los 10 cuernos, pero luego entonces, ¿qué hizo? Se levantó el cuerno pequeño. Ahí está la ampliación. Ahora vamos al próximo ciclo. Miren esto, en Daniel capítulo 7. Y vayan conmigo al versículo número 19. Daniel 7, 19. Esto es el tercer ciclo que aparece dentro del capítulo 7. Dice, entonces tuve deseos, Daniel, de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Familia, eso es exactamente la misma descripción que nos estaba dando acá en Daniel capítulo 7, versículo 7, y en Daniel capítulo 2, 40. ¿Sobre quién? Sobre el Imperio Romano. En otras palabras, Daniel está enfocándose en ¿qué? En esa 4ª bestia. Él dice, mire, ya entendí lo de las primeras bestias, pero yo quiero enfocarme ahora en esta 4ª bestia tan espantosa y terrible que ya nosotros sabemos que representa el Imperio Romano. Y noten lo que dice aquí en el versículo 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, ¿verdad? Repetido nuevamente, está repitiendo el asunto de los 10 cuernos que se levantan después de la caída del lado occidental del Imperio Romano. Y del otro que le había salido. ¿Del otro qué? Del otro cuerno, el cuerno número 11, el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Noten, familia, que aunque nos está repitiendo la información, ahora nos está ampliando. Nos está diciendo que el cuerno pequeño nuevamente, ¿qué hace? Se levanta entre medio de las 10 naciones de Europa que surgen después de la caída del lado occidental del Imperio Romano. ¿Y qué hizo el cuerno pequeño? Arrancó o destruyó a 3 de esos 10. Pero nos dice que este cuerno tenía ojos, repetido, y boca que hablaba más grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Quiero hacer un paréntesis aquí. Y quiero enfocarme en este concepto de que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Ya es la segunda vez que vimos esto. Y aquí está tratando de indicarnos algo. Y la pregunta es, ¿qué significa que el cuerno pequeño habla grandes cosas? Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Eso es el próximo ciclo que vamos a leer. Así que dice que el cuerno pequeño va a hablar en contra del Altísimo. Si me acompañan, dejen su dedo en Daniel capítulo 7 y vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que vamos a ir ya mismo también a leer. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que nos está diciendo que las grandes cosas que está hablando el cuerno pequeño son blasfemias. Ahora, no tengo que venir yo aquí a inventarme lo que es una blasfemia, sino vamos a dejar que la profecía nos explique exactamente qué es una blasfemia. Para eso yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, miren lo que dice aquí sobre la blasfemia. Dice en Juan capítulo 10, versículo, vamos a comenzar en el versículo 30. Juan 10, 30 dice así. Cristo habla, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te queremos apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces
Dios. Noten que Cristo dice, yo y el Padre uno somos. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que Él era Dios. ¿Por qué? Porque querían pedrearlo, querían matarlo. Porque según ellos, Él cometió ¿qué? Él cometió una blasfemia. ¿Y la blasfemia es qué? La blasfemia es cuando un hombre dice ser Dios. Si yo les dijera a ustedes que yo soy Dios, yo estuviera cometiendo una blasfemia. Así que cuando dice que el cuerno pequeño está hablando palabras grandes o blasfemias, es que está diciendo ¿qué? Que Él es Dios en la tierra. Pero vamos a entrar un poquito más profundo, familia. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, ¿verdad? Y mira cómo nos dice en Lucas, capítulo 5, versículo número 20. Dice así. Este es cuando Jesucristo sana a un paralítico y dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Aquí nuevamente se le acusa a Cristo de cometer una blasfemia. ¿Por qué qué? Porque Él estaba diciendo que Él perdonaba pecados y eso era una blasfemia, porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Es Dios. Miren cómo dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré ¿qué cosa? Sus pecados. Familia, el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Por qué es que Dios puede perdonar nuestros pecados? Porque su Hijo murió por ellos en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos, familia, la autoridad de perdonar pecados. Nosotros sí podemos perdonar a alguien que nos haga una ofensa, ¿verdad? Pero aun si yo no perdono a una persona que me ofende, Dios lo va a perdonar si la persona va con un corazón sincero a pedirle arrepentimiento, familia. De eso no estamos hablando, de la interacción entre nosotros. Estamos hablando, familia, de quién es el que puede verdaderamente limpiar nuestros pecados, quitar nuestros pecados. La Biblia enseña que solamente Dios. ¿Y cuál es el problema con el cuerno pequeño? Que el cuerno pequeño, ¿qué? Dice ser, ¿qué? Dios sobre la tierra. Toma el lugar de Dios, lo mismo que leímos en Daniel capítulo 8, donde decía que era el que quería poder no solamente terrenalmente, ¿verdad? No solamente quería ser un rey poderoso terrenalmente, políticamente, sino que también quería también reinar en las cosas del cielo. Por eso se le llama el cuerno pequeño, el anticristo. Por eso lo habíamos leído en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice, y se ha revelado el hombre de pecado, transgresión de la ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo esto, familia? Que este hombre de pecado, este hijo de perdición, ¿se cree qué? Se cree que es Dios, porque se cree que puede hacerse pasar por Dios. Y según la Biblia, eso es una blasfemia. A Cristo no le aplica la blasfemia porque Él sí era Dios, pero no un hombre, no un ser humano que puede venir sobre la tierra y decir que es Dios sobre la tierra. Regresamos a Daniel capítulo 7, porque esto se está poniendo candente, ¿verdad que sí? Y yo le digo a las personas, ¿y usted cree que la novela de las 7 y de las 8 son buenas, que son interesantes, familia? La Biblia no tiene nada en comparación. Nada se compara a la Biblia. Miren lo que dice Daniel capítulo 7. Ahora vamos a regresar a Daniel capítulo 7, versículo 21. Todavía no ha terminado este tercer ciclo del capítulo 7. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahí concluye nuevamente. Pregunta, ¿hubo una repetición? Sí. La bestia, la cuarta bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el anticristo se levanta, arranca 3 cuernos, eso ya estaba repetido. Luego nos dice que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, que son, ya vimos, blasfemias. En otras palabras, el cuerno pequeño que está diciendo que Él es Dios, que Él tiene poder para perdonar pecados, eso es una blasfemia. Y dice que parecía más grande que sus compañeros, o sea, este cuerno número 11 es pequeño, pero en comparación con los 10 cuernos es más grande que ellos. En otras palabras, familia, es más poderoso que ellos. Y luego dice que este cuerno hacía guerra contra los santos, eso sí es nuevo, familia. Y los vencía hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Nuevamente concluye con el reino de Dios en medio de esta profecía, pero ahora vamos al próximo ciclo. El próximo ciclo, familia, ¿dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 7, versículo 23. Miren cómo la información se repite nuevamente.
el método, recapitulación, repite y amplía, repite y amplía. Dice Daniel capítulo 7, versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, repetido, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, ¿verdad? Esto es repetido, ya sabemos que está hablando del imperio romano. Número 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 ¿qué? 10 reyes. Aquí nuevamente repetido, lo que sí nos está dando nuevo es que nos está diciendo que esos cuernos son reyes, ¿verdad? Son 10 reinos, que cuadra perfectamente con lo que hemos dicho. Cuando el imperio romano se cayó, hubo una transición y ¿qué sucedió? Se levantaron 10 reinos, 10 naciones en el lado occidental del imperio romano. Pero luego tras de ellos se levantará otro rey. O sea que el cuerno pequeño es un rey pequeño. Estamos hablando del anticristo. El cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Nuevamente, ¿qué hace? Destruye a 3 de los 10 reinos y hablará palabras contra el Altísimo. Ya lo habíamos visto, las blasfemias. Y los santos del Altísimo quebrantará, ¿verdad? Todo está repetido, pero miren lo que dice aquí. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Aquí nos está diciendo, familia, en Daniel capítulo 7, que después de la caída del imperio romano, se levantan las 10 naciones de Europa, se levanta el cuerno pequeño entre medio de ellos, arranca y destruye a 3 de los 10, y luego ¿qué va a hacer? Este cuerno pequeño va a tratar de cambiar la santa ley de Dios. ¿Por qué es importante notar esto, que va a cambiar la santa ley de Dios, familia? Porque eso mismo es lo que estamos viendo cuando dice hombre de pecado. Hombre de pecado, ¿el pecado qué es? Transgresión de la ley. Significa que el cuerno pequeño, ¿qué va a hacer? Va a transgredir la ley de Dios, va a tratar de cambiar la santa ley de Dios. Y usted se preguntará, ¿y cómo se cree él que puede cambiar la santa ley de Dios que Dios le escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra? Familia, sencillo. ¿Cómo lo puede hacer, familia? Porque es que se cree que es Dios. Por eso la profecía dice que comete blasfemias, porque como él cree que es Dios, él cree que tiene el poder para cambiar la santa ley de Dios y los tiempos proféticos también, familia. Pero noten que sigue diciendo en el versículo 25, y en su mano, dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Vamos a regresar a ese punto ahora. Quiero terminar de leer esta parte del capítulo y dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Aquí nuevamente termina el ciclo, ¿verdad? Con el reino de Dios. Poderoso, no poderoso. Pero quiero regresar al asunto de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué será lo que está entonces tratando de decirnos con tiempo, tiempo y medio tiempo? Interesante que está ligado con el asunto de que el cuerno pequeño tratará de cambiar los tiempos de Dios. Y ahí mismo en el mismo versículo, Dios da un tiempo también. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Quiero que vayan conmigo entonces a Apocalipsis capítulo 12. Podemos dejar a Daniel, ¿verdad? Por asunto de tiempo y por el contexto de lo que estamos haciendo, ya espero que pudieran ver el método, ¿verdad? El ciclo que apareció en Daniel capítulo 2, Daniel 7, Daniel 8 es otro ciclo también que ya lo habíamos estudiado y analizado. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 también lo vamos a ir estudiando más profundamente porque es un capítulo sumamente sabroso. De hecho, Apocalipsis 12, 13 y 14 son el clímax del gran conflicto, la gran controversia entre Dios y el diablo, entre Cristo y Satanás. Es el clímax de lo que está hablando, pero por efectos del tema, estamos en el paréntesis del tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces queremos ver y analizar ese concepto. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Noten el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante a la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Repetido nuevamente. Ahora miren Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice así, también se le dio boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por ¿cuánto tiempo? 42 meses. Familia, noten entonces tiempo, tiempos y medio tiempo.
1260 días, 42 meses. Lo que le voy a proponer es que estos tres tiempos proféticos son equivalentes, son iguales. Por ejemplo, si usted estudia el hebreo, en donde fue escrito y como el patrón que se utiliza en el resto de la Biblia, tiempo es un año, tiempos es 2 años, 1 más 2 es 3, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio, ¿verdad que sí? Pero ahora cuando vas y lo aplicas con el concepto de 42 meses, ¿cuánto tiempo son 42 meses? Pues multiplica, un año son 12, 2 años son 24, 3 años son 36, 36 más 6 son 42, o sea que 3 años y medio son 42 meses, el mismo periodo de tiempo. Y si multiplicas entonces esos 42 meses también y lo multiplicas por 30, ¿verdad? El ciclo del calendario es perfecto, de 30 días, no como nosotros que le hemos cambiado y añadido fechas para acá y por eso uno tiene el 28 y el otro 31. No, el ciclo es perfecto de 30 días en un mes. Y cuando usted entonces multiplica 42 por 30, entonces ¿cuánto le da 42 multiplicado por 30? 30 días por cada mes, 1260 días. ¿Qué es lo que estoy diciendo, familia? Que las profecías de Daniel 7, las de Daniel 11, porque este mismo periodo profético se repite en muchas otras partes, las de Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, que está hablando de este periodo de tiempo, son profecías paralelas, familia. Dice que por 1260 años el cuerno pequeño atacará al pueblo de Dios y tendrá poder, y Dios se lo va a permitir hasta cierto punto. Dios le va a permitir hasta cierto nivel donde ese cuerno pequeño crea que tiene poder, pero vamos a ver que Dios le va a cortar ese poder rápidamente. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas entonces miran y dicen, bueno, el cuerno pequeño, el anticristo va a estar en poder por 1260 días, son 3 años y medio. Pero ¿cuál es el problema? Que ya nosotros hemos aplicado y hemos aprendido un principio profético. Que ¿cuál es el principio profético? Que un día profético es equivalente a un año literal. En otras palabras, en esta profecía apocalíptica, que es donde se aplica este principio, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aplicarlo también. No son 1260 días que el cuerno pequeño está en poder, sino son 1260 años que está en poder, familia. Años proféticos, 1260 años. Y eso entonces nos da otra aplicación, que no puede ser un solo hombre, porque ningún ser humano ha vivido por más de 1260 años. Pero aquí está la aplicación. En Daniel capítulo 7 que decía que era un rey. ¿Y qué sucede en una monarquía, en un reino? Que cuando el rey muere, se pone otro rey. Rey muerto, rey puesto. Rey muerto, rey puesto. Quiere decir que este cuerno pequeño, este anticristo, no es una sola persona, sino es un sistema, es una institución que por 1260 años, ¿qué hizo? Persiguió y atacó al pueblo de Dios cuando se levantó el poder. Cuando surge de entre las 10 naciones de los poderes de Europa, arrancó a 3 de las 10 y se quedó entonces en poder. ¿Y qué hizo después que destruyó a los poderes políticos? Entonces desató su ira sobre el pueblo de Dios. Nos está hablando, familia, entonces de esa historia, de lo que pasó durante ese periodo de tiempo. En el próximo tema, familia, le voy a dar la fecha de inicio y la fecha del fin de esos 1260 años. Porque ahora lo que estamos haciendo es extrayendo las características que identifican al cuerno pequeño, al anticristo, a la bestia. Pero pronto, familia, en el próximo tema, entonces vamos a revelar toda esta información. ¿Fascinante o no fascinante, familia? Verdaderamente la palabra de Dios es tan increíble, familia, que la fecha de inicio y la fecha final de esos 1260 años lo vamos a ver e históricamente comprobar lo que dice aquí, exactamente lo que pasó durante esos 1260 años. Así que gloria a Dios por eso, familia. Como le expliqué luego en Daniel capítulo 8 es otro ciclo más, ¿verdad? También vemos el cuerno pequeño que se levanta después de la caída de Grecia. Salen los 4 vientos representando que se levanta el imperio romano, y el cuerno pequeño sale y dice que el cuerno pequeño ¿en dónde estaba? Estaba dentro del santuario, pisoteando el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el que está detrás de él es el diablo, y el diablo no quiere que nadie se salve. Entonces el cuerno pequeño está ahí, familia, pisoteando el plan de salvación, queriendo tener poder no solamente celestial, sino terrenal, ¿verdad?
Por eso dice que es diferente. Por eso es que cuando miramos los pies vemos el hierro y el barro. ¿Por qué? Porque el hierro y el barro representan la unión entre los poderes políticos y la iglesia cristiana. Los poderes, entonces, la unión entre la iglesia y el Estado. ¿Y qué es lo que está representando entonces? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir, familia? Que este cuerno pequeño, este rey pequeño, está jugando en ambas esferas, ¿verdad? Por eso es que se dice que es diferente de los demás reinos, y eso lo vemos en los pies cuando se une el hierro y el barro. Ahora, quiero ir al próximo ciclo. ¿Y dónde va a ser el próximo ciclo? Apocalipsis capítulo 13. Acompáñenme, por favor. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13 y miren cómo dice. Estábamos en el 12, así que está cerquita. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿una qué? Una bestia. Aquí nuevamente, familia, el mismo concepto que está pasando en Daniel capítulo 7. Una bestia que se levanta del mar. ¿Cuál es la diferencia? Que en Daniel 7 son 4 bestias, Daniel 7 son 4, en Apocalipsis 13 son una bestia. Y mire lo que dice, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, los 10 cuernos ya le habíamos visto, los 10 cuernos allá en Daniel capítulo 7, representando los 10 naciones que surgen y se levantan de la caída del lado occidental del Imperio Romano. Pero luego dice que ¿qué? Que 7 cabezas. En la primera presentación habíamos estudiado que las 7 cabezas representan ¿qué? 7 montes o montañas. Se está hablando de la ubicación geográfica. Y noten que dice, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya sabemos lo que es el nombre blasfemo, ¿verdad? Es que dice que es Dios y que dice tener poder para perdonar pecados. Así que el nombre blasfemo, que vamos a ver que está directamente ligado con el número 666, tiene que decir, de alguna manera, implicar que está diciendo el cuerno pequeño del anticristo que él tiene el poder de Dios, que él es Dios sobre la tierra, de alguna manera. Versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como león. Noten que en Daniel capítulo 7 está el ¿qué? El león, el oso, el leopardo y el dragón o la bestia espantosa. 4 bestias, pero aquí en Apocalipsis 13 está ¿qué? Aparece en una sola bestia. Es como si hubiera sido una amalgamación, ¿verdad? Dentro de este sistema, ahora es una bestia representado por los mismos 4 bestias. La única diferencia, si notaron, aparte de que se unieron todos en uno, y vamos a ver exactamente cómo se cumple eso por medio de las abominaciones de Babilonia, es el orden. Allá era ¿qué? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano, ¿verdad? En ese orden, con los 4 bestias. Aquí está al revés. Aquí es la bestia, el leopardo, el oso y el león. Están al revés. ¿Por qué razón? Sencillo. Daniel está en Babilonia y él ve Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. Juan está ¿en dónde? En el Imperio Romano. ¿Y qué él está viendo? El Imperio Romano, Grecia, Medo-Persa, Babilonia. Daniel y Juan, Dios le está mostrando la misma visión de una manera un poco diferente, muy interesante. Y noten lo que sigue diciendo el versículo número 2. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿China? No, ya habíamos estudiado que el dragón es ¿quién? Es el diablo. El diablo es el que está detrás de este sistema de la bestia. Y dice versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que una de esas 7 cabezas dice aquí que recibió ¿qué? Una herida mortal, ¿verdad? Vamos a ver que esa herida mortal, esa cabeza es representado por el cuerno pequeño, el rey pequeño, el anticristo. Pero ¿qué pasó? Recibió una herida mortal, pero la herida mortal fue ¿qué? La herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a analizar y ver qué es lo que significa que recibió una herida mortal de espada la bestia. Pues miren familia, brinquen conmigo al versículo 14. Miren lo que dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Aquí nos dice familia, como ya habíamos estudiado, que la segunda bestia de Apocalipsis le va a sanar la herida que recibió la primera bestia, que es la que estamos estudiando. Más adelante estudiaremos la segunda bestia, que le levanta la imagen a la primera bestia. Y dice que recibió una herida ¿de qué? Una herida de espada. Ahora, si logramos entender qué fue la espada que le causó la herida, vamos a lograr entender qué es la herida y qué es lo que está pasando, que la herida se sana, ¿verdad? Pues muy sencillo. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que hay ¿cuántas espadas? La mayoría de la gente piensa que hay una,
pero la profecía nos enseña que hay dos espadas. La primera, como ya sabemos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice que la palabra de Dios es más aguda que toda espada de dos filos, ¿verdad que sí? Representando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, entonces representa la espada, pero hay otra espada en la profecía. Y si quieren ir conmigo para que lo veamos, vayan conmigo a Romanos capítulo 13, para que veamos esa segunda espada. Y miren lo que dice Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores o a los gobernantes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí está la clave en el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Familia, aquí nos está hablando de las autoridades superiores, los magistrados, o en otras palabras, los gobernantes, ¿verdad? En otras palabras, el poder político, el poder civil, el poder del Estado, dice que también tiene una espada. ¿Y Dios qué dice? Dios le da al poder civil político el poder, tiene poder, el poder civil. Ahora, ¿cómo podemos entender esto, que el poder civil representa la espada? Es muy sencillo, familia. Si recuerdan cuando estudiamos sobre los 10 mandamientos, están escritos en ¿cuántas tablas? En 2 tablas, ¿verdad? ¿Por qué están escritas en 2 tablas? Porque cuando Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos, se quedó sin espacio y dijo, mira, dame otra tabla para acá. No, 2 tablas por una razón muy específica. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, tienen que ver ¿con qué? Con mi relación hacia Dios. La segunda tabla o los otros 10 mandamientos tienen que ver ¿con qué? Con mi relación entre el prójimo, entre nosotros, ¿verdad que sí? Noten algo, familia, las 2 espadas, las 2, Dios le da el poder. ¿En qué contexto se manifiesta esto terrenalmente? La primera tabla, los primeros 4 mandamientos le pertenecen a Dios. Pero la segunda tabla o los otros 6 mandamientos, Dios le da en la jurisdicción, Dios le da el permiso al Estado y el gobierno de legislar la segunda tabla. Y eso lo podemos confirmar fácilmente. El 5.º mandamiento, honra a madre y a padre. Si no honras a tu mamá y a tu papá, ¿qué sucede? Hay leyes en contra, de abusar de personas de edad avanzada, de abusar de tu papá y tu mamá. Claro que sí. El próximo mandamiento, no matar. Hay leyes en contra de eso. No cometer adulterio, fornicación. Claro que hay leyes en contra de eso, ¿verdad que sí? No robar. Hay leyes en contra de no robar. No mentir. También hay leyes en contra de mentir. El último mandamiento, no codiciar, es la única ley que no está legislada porque es que no se puede meter aquí adentro, ¿verdad que no? Pero aparte de eso, familia, la segunda tabla, Dios le da el permiso al Estado de legislar la segunda tabla. Pero noten algo, que si el Estado trata de legislar la primera tabla, hay un problema porque Dios no le ha dado el permiso al Estado para legislar la primera tabla. Esa tabla le pertenece a Dios. Ejemplo, Daniel capítulo 3. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor levantó una imagen. ¿Y qué dijo? Adoren a la imagen que entraba en qué parte, en violentar la primera tabla. Y Daniel y sus compañeros eran funcionarios del gobierno de Nabucodonosor y eran funcionarios leales al Estado de Babilonia. Pero ¿qué sucede? Que cuando Nabucodonosor quiere entrar en la primera tabla y quiere legislar la primera tabla, ¿qué sucede? Que los muchachos no lo obedecieron. ¿Por qué? Porque esa tabla le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo, familia, con esto? Muy interesante. Que nosotros tenemos que seguir las leyes de nuestro país. Tenemos que seguir las leyes, nos gusten o no. ¿Verdad que sí? Siempre y cuando las leyes no traten de confligir o de entrar en contradicción con la primera tabla. Si el Estado levanta una ley contraria a la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, familia, ya nuestra lealtad no puede ser al Estado, porque primero y por encima de todo, nuestra lealtad es a Dios. Él nos dice que obedezcamos al Estado, pero una vez el Estado entra ahí, ya no puede. ¿Qué es lo que significa entonces cuando dice en Apocalipsis capítulo 13 que recibió una herida mortal de espada y le fue quitado? Bien sencillo. Significa que el cuerno pequeño, como dijimos, tenía ambas espadas. Tenía poder religioso y tenía poder, ¿qué? Político.
Pero ¿qué va a pasar, familia? Vamos a ver que al final del periodo de los 1260 años, el cuerno pequeño, el poder político, le fue quitado y le dio una herida mortal. La herida mortal, familia, es causada cuando se le quita la segunda espada, y la espada que le hace, le da la herida mortal. El Estado le da la herida mortal. En otras palabras, utilizaba los poderes políticos, pero ¿qué pasó? Los poderes del Estado, pero el Estado se le fue en contra eventualmente. Y vamos a ver que eso ocurrió exactamente al final de los 1260 años. Se le quitó el poder político y recibió una herida mortal, y por eso decía que estaba ¿qué? Que parecía que estaba muerto. Pero la profecía dice que ¿qué? Que la herida mortal será sanada. Entonces, familia, si durante 1260 años el cuerno pequeño estaba persiguiendo y atacando al pueblo de Dios porque tenía ambas espadas, y la herida mortal fue causada cuando se le quitó el poder civil, significa que la herida sanada es cuando ¿qué? Cuando recupera nuevamente el poder civil político. ¿Y qué va a hacer nuevamente cuando tenga ambos poderes de la iglesia y el Estado? Pues, familia, va a volver a atacar y perseguir ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él se cree que Dios quiere establecer un sistema de falsa adoración, y aquellos que no lo quieren seguir, los mandaba a matar, los atacaba, los perseguía. La profecía nos está diciendo, familia, que recibió su herida mortal, perdió el poder político, pero lo vuelve a recuperar, familia. Y esto está exactamente, todo cuadra perfecto con los 1260 años. Todo eso, familia, lo vamos a ver con la evidencia histórica en el próximo tema, cuando revelemos quién es la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño del libro de Apocalipsis, porque necesitamos hacer eso antes de entrar al tema de la imagen y la marca de la bestia. Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 14, porque esto está candela, familia. Esto no se puede, esto es una cosa sabrosa lo que estamos estudiando aquí, familia. Increíble cómo la palabra nos habla. Sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ya lo habíamos visto. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, ya lo habíamos visto, los 1260 años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. Hay nuevamente la ley de Dios, está blasfemando en contra de Dios porque está diciendo que Él es Dios. Para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Ahora, el tabernáculo, el santuario, ¿qué es lo que está en el tabernáculo y el santuario? El plan de salvación. Confirmando entonces, familia, que ¿qué está haciendo el cuerno pequeño? Como hizo en Daniel capítulo 8. El cuerno pequeño estaba ¿qué? Pisoteando el santuario, pisoteando el plan de salvación, atacando el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nadie se salve. Entonces el diablo utiliza a la bestia, al cuerno pequeño, para quitar el plan de salvación. En la próxima presentación le voy a mostrar cómo cada mueble del santuario, familia, ha sido pisoteado por el cuerno pequeño, el anticristo. Sigue diciendo, versículo número 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nuevamente, familia, la Biblia dice que el engaño es mundial. Todos están relacionados con Babilonia. Está dando su vino a todo el mundo. Y dice que el cuerno pequeño, que está autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Le voy a decir algo. En su dimensión inicial, en su primera interpretación, cumplimiento, está hablando del cuerno pequeño cuando se levanta como un poder político religioso en Europa. Pero nos está diciendo, familia, también, y vamos a verlo cuando estudiemos Apocalipsis 17, que el cuerno pequeño se levantará nuevamente cuando la herida sea sanada, pero esta vez no va a buscar los poderes de Europa, sino dice Apocalipsis 17 que van a ser todos los reyes de la tierra que le van a devolver el poder político nuevamente. Sigamos leyendo. Dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Si usted tiene oído, entonces usted tiene que estar escuchando lo que Dios nos está diciendo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada, el poder civil político, a espada debe ser muerto, que fue exactamente, vamos a ver, lo que le pasó al cuerno pequeño, que llevaba cautivo y fue tomado cautivo, mataba con la espada del poder político, y también dice la profecía que recibirá una herida espada, ¿verdad?, de muerte, que parece ser que está muerto, parece ser que no tiene poder político, pero ahora ¿qué le sucedió? Dice la profecía que se va a recuperar, la herida sanará y nuevamente tomará el poder político. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, capítulo 13, versículo 16, dice así, y hacía que todos,
pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Del versículo 11 en adelante está hablando de la segunda bestia. Antes de hablar de la segunda bestia, vamos a cerrar en la próxima presentación con la primera bestia. Porque al identificar la primera bestia, la segunda bestia es la que le da la imagen a la primera bestia. Entonces tenemos que identificarlos en orden, ¿verdad que sí? Aquí nos dice que la bestia, en el versículo 17 y 18, la bestia tiene un nombre, ¿verdad? El nombre de la bestia. Y dice que el nombre de la bestia tiene un número. El número de hombre es 666. Mucha gente piensa y cree que el 666 es la marca de la bestia, pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que la bestia tiene un nombre, el nombre de la bestia. Y dice en el 17, o el número de su nombre. O sea, el nombre de la bestia tiene un número. ¿Y ese número cuál es? El número de hombre, que significa 666. Familia, vamos a ver, familia, que en el próximo tema, cuando saquemos, revelemos el sistema, esta institución que la Biblia le llama la bestia, nos vamos a ver, familia, que dice que tiene un nombre. Yo le voy a presentar todos los documentos del mismo sistema que enseñan y confirman que ellos mismos, incluso el mismo anticristo va a decir que es el anticristo. Y vamos a ver que el anticristo, dice la profecía, tiene un número asociado con su título oficial, y ese número, según la profecía, es 666. Familia, nosotros solamente nos da tiempo en el próximo tema. Solamente hemos cubierto quizás algunos 10 características nada más. Familia, hay más de 64 características que al final de cada presentación se da la información y los datos para contactarnos, para enviarle toda esa información y todos esos datos de todos los temas. Si a usted le interesa tener estos estudios más profundos y desglosarlo, con mucho gusto se los vamos a enviar. Solamente nos puede contactar. Vamos a ver, familia, entonces, que el número 666 identifica claramente al nombre del anticristo, al nombre de la bestia. El próximo tema, familia, le vamos a dar candela a esto. El enemigo no está contento porque ¿sabe qué? Porque la profecía dice que este es el engaño final. Comienza con la bestia. A partir de la bestia está la imagen de la bestia, la marca de la bestia, Babilonia, todo lo demás. Cuando rompemos y revelemos esto, familia, a usted se le va a abrir todo el panorama profético, y por eso decimos, tu vida nunca será el mismo. Un tema fuerte, pero un tema sabroso, un tema controversial, pero un tema profético, familia, que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar. Sin lugar a dudas, vamos a hacer como si fuera un juicio. Y en la próxima presentación voy a sacarle evidencia uno por uno, y usted lo vamos a poner en las pruebas, y usted va a ser el jurado. Y eso solamente es el próximo tema. A medida que entremos en Apocalipsis 17 vamos a ver más y más y más características. ¿Para qué? Para revelar este sistema conocido como la bestia de Apocalipsis, familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos quiere preparado y no quiere que entremos en este engaño. Espero verlos en el próximo. Que el Señor los bendiga.